Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Les saludamos desde el Centro de Convenciones y Exposiciones en Chihuahua Capital, precisamente donde estamos viviendo la 13ª edición del Congreso Nacional de Investigación Educativa. UACJ TV, precisamente con su equipo, está aquí para precisamente tener los detalles, tener a estos investigadores y expertos que se encuentran dilucidando sobre estos temas tan importantes para los espacios educativos en nuestro país. Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar a quienes nos acompañan en esta primera mesa de diálogos, de reflexiones, y quiero darle la bienvenida a la doctora María Bertelli, quien es precisamente del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social en la Ciudad de México. Nos acompaña aquí en este congreso. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. No, gracias, hermano. Gracias. También está con nosotros la doctora Marta Vergara. Ella es del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también está con nosotros. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aquí del estado de Chihuahua nos acompaña precisamente la doctora Sandra Vega de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua. Y bueno, también gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, pues estamos en esta mesa temática sobre la diversidad, interculturalidad y sustentabilidad en la educación. Y bueno, son diversos tópicos que se están manejando y precisamente interesante que se esté desarrollando aquí en el estado de Chihuahua este evento nacional. Y bueno, pues primero que nada me gustaría que nuestras invitadas nos hablaran un poco, comenzando con la doctora Bertelli, sobre sus líneas de investigación, sobre lo que desarrolla cotidianamente en estos procesos que son tan importantes y que tienen que llegar un día a impactar a nuestro ejercicio, el ejercicio profesional en las aulas. Pues muchas gracias, Armando, y a todos nuestros compañeros que vienen a hablar de este tipo de cuestiones que nos interesan tanto. Son colegas nacionales, internacionales y personas interesadas en estos temas, y pues qué bueno que la interculturalidad, la sustentabilidad está en nuestras agendas. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso yo he estado trabajando con las entidades disidentes a la reforma educativa, que son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, y lo que estamos trabajando en estas líneas de investigación que he consolidado con la compañía de profesores indígenas es una propuesta educativa que surge desde abajo, que surge desde las comunidades, que surge desde este espíritu comunalista, ¿no?, que le da sentido a la educación, que tiene que ver con para qué estudiar, para qué aprender en la escuela, y sobre todo con los fines de esta educación, que en lo que yo he estado trabajando en los últimos 15 años tiene que ver precisamente con esta sustentabilidad, ¿no? Educar para la recuperación del mundo rural, del mundo campesino que está tan golpeado, ¿no?, en estas perspectivas que se ven como ya superadas, porque ahora está de moda el multiculturalismo y todo esto de las ciudades emergentes que también, bueno, eso es un hecho, atrapan a muchos jóvenes indígenas, pero frente a los problemas del narcotráfico, frente a los problemas de esta violencia exacerbada, que la vemos en comunidades como la europea, ¿no?, donde el multiculturalismo parece que no soluciona todo, y los jóvenes no tienen esperanza de vida, a pesar de que estudien y demás, pues volver a la vida rural y a la sustentabilidad, pues parece no tanto un romance, sino una necesidad histórica, a favor tanto de las comunidades, de los jóvenes, como del planeta, ¿no?
porque también estamos hablando de una crisis de esta integridad sociedad-naturaleza. Entonces, trabajo desde esta perspectiva y cultivo un método que se llama el método inductivo intercultural, y en torno a esto es que hemos construido las líneas de investigación que desarrollamos. Claro que sí. En el caso de la doctora Vergara, háblenos precisamente sobre estas líneas de investigación que usted maneja. Bueno, yo tengo actualmente 2 líneas de investigación. Una línea que tiene que ver con investigación educativa, pero en el sentido de dirigir a la formación de profesores, dirigidos a la formación de la investigación. Esta línea la he trabajado durante casi 20 años. Y la otra línea de investigación que le llamamos Educación y Cultura tiene que ver más con la investigación desde la cultura y los espacios indígenas. Y esta es la línea que actualmente tengo más fuerte, más consolidada, en el sentido que nosotros de lo que estamos realizando actualmente es revisar cómo se lleva a cabo la educación intercultural desde la parte política y desde los contextos específicos de los pueblos indígenas. Y en este momento en Jalisco estamos trabajando con el grupo Birrárica, que mejor son conocidos como los huicholes, que aunque el nombre de huichol es despectivo, su nombre de origen es Birrárica. Y también estamos trabajando con un grupo de investigación que colabora en el equipo que tiene en Chiapas, otro aquí en Chihuahua y en el estado de Guanajuato. Lo que queremos nosotros es conocer desde cómo se lleva a cabo la educación con estos pueblos indígenas, específicamente cómo se lleva a cabo la educación con los niños en las escuelas y cuáles son como las expectativas que tienen tanto los niños como los padres y los profesores respecto a la educación que ellos reciben, pero lo que ellos requieren o lo que ellos quisieran. Entonces, llevamos 2 acercamientos, un acercamiento que fue un acercamiento de diagnóstico para conocer cómo se lleva a cabo la educación y estamos en un segundo acercamiento que tiene que ver ahora con un acercamiento personal desde la voz de los actores educativos, que las llamamos así nosotros, para escuchar desde la voz de ellos lo que ellos quisieran y qué tipo de educación quisieran y cuáles son sus propuestas específicas para llevarlas a cabo. Aunque nos queda claro, por supuesto, que hay una línea desde la parte nacional, desde la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, hacia las escuelas, que hay una denominación que es la educación intercultural, bilingüe, pero desafortunadamente lo bilingüe pues no se da mucho porque más bien se fortalece el castellano que la lengua propia de los pueblos. Entonces lo que quisiéramos es hacer una propuesta específica de educación que emerja o que surja a partir de las necesidades de los grupos y que haya una resignificación de su cultura. No solamente la lengua, sino de la cultura en general. La lengua es una parte de la cultura, ¿no? Entonces eso es lo que estamos realizando en este momento. Pues muy interesante. Vamos a seguir abordando sobre ese tema porque me parece que estas comunidades, quizás a veces muy olvidadas en el sistema educativo, merecen una atención muy particular para precisamente poderles dar mayores pistas, mayores certezas en el desarrollo y crecimiento de estos pequeños que al final de cuentas se irán insertando en la vida social y se insertan en la vida social de nuestro país y es interesante. En el caso de la doctora Sandra Vega de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Chihuahua, háblenos sobre sus líneas de investigación, doctor. Bueno, la línea de investigación en la que yo estoy incursionando actualmente es la línea de vulnerabilidad social. Como decía María, en esta sociedad ya no pareciera que hay muchas cuestiones que ya no tienen relevancia, pero que se han ido olvidando. Y como vivimos en una sociedad permeada de desigualdad, el término vulnerabilidad nosotros lo vemos como dificultades en el acceso o falta de equidad en el acceso a bienes tanto culturales como sociales, económicos, etcétera. Entonces, en la universidad hemos estado desarrollando proyectos a partir de esta línea, pero es más de trabajo comunitario. Estamos trabajando en el medio rural, en un municipio cercano aquí a la ciudad de Chihuahua. Estamos trabajando con comunidades de adultos mayores, que han tenido dificultades para acceder a la alfabetización, que son producto de la violencia, del narcotráfico y de todas estas condiciones históricas que envuelven a nuestro estado. Son adultos mayores que están solos, que no tienen formas de sobrevivencia. Entonces, hemos estado trabajando con ellos, con mujeres en situaciones de violencia, con jóvenes en riesgo de vulnerabilidad contextual. Es decir, precisamente por este contexto que les envuelve, ¿no? Donde
en ocasiones no tienen opciones más que irse de sicarios, o que incluso lo van incorporando ellos en su forma de ver el futuro, ¿no? Entonces, en la universidad hemos estado trabajando un proyecto global sobre vulnerabilidad social que engloba a todos estos grupos, también niños con necesidades educativas especiales, pero el impacto mayor ha sido con estos grupos. ¿Qué metodología hemos estado utilizando? La investigación-acción. Nosotros partimos de que si el involucrado en los problemas no interviene para solucionarlos, no se van a solucionar. Entonces, tenemos cerca de 2 años trabajando con estas comunidades, con este proyecto, y bueno, hemos logrado algunos avances, ¿no? Sobre todo en la cuestión de que los grupos por sí mismos vayan incidiendo sobre su propia problemática. Pues me parece muy interesante lo que estamos planteando, porque estoy encontrando, no sé, igual con ustedes que estamos ahora escuchando sus líneas de investigación, elementos que en otras épocas quizás no podíamos tener dentro de estas investigaciones, porque estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de la cuestión de las limitaciones por la cuestión indígena, estamos hablando de fronteras que nos impiden el buen desarrollo de proyectos y esquemas que nos dan precisamente una mayor propuesta para estos grupos vulnerables, ¿verdad? Que al final de cuentas siguen vulnerables. ¿Qué les hace pensar a ustedes en ese sentido? ¿A qué las invita? Bueno, yo creo que a las 3 nos invita a pensar en esta necesidad de abrir canales participativos, colaborativos. Hablamos las 3 de colaboración, de escuchar voces silenciadas, porque una cosa es ser vulnerable, otra cosa es no saber o no conocer, o no tener idea de lo que quiero para mis hijos, o lo que la historia me ha enseñado. Entonces creo que si bien consideramos que son vulnerables, no consideramos que son ignorantes. Más bien no han tenido las condiciones para propiciar con sus propios medios un desarrollo que dependa de sus posibilidades, ¿no? Y si nos basamos en cuestiones jurídicas, pues México ha firmado el convenio 169, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, donde se compromete a escuchar a las comunidades vulnerables por excluidas, pero que tienen el derecho, no es un favor, es el derecho de participar en la definición de la educación que requieren sus hijos. Y creo que ahí hemos encontrado, por lo que puedes ver, pues cada una en su entorno, en su contexto, ha encontrado que estas voces tienen mucha inteligencia y estas voces pueden indicarnos rutas fructíferas para atender esta diversidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí, lo vulnerable, pues me remite más a esta necesidad de asegurar la participación como una superación a esta vulnerabilidad que tiene que ver con la exclusión de muchas voces, ¿no? De muchas voces que tienen mucho que decirle a la educación en México, a los diseñadores de políticas públicas, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos nada más una pequeña pausa para regresar y seguir hablando sobre esto, para que precisamente la doctora Vergara, la doctora Vega nos hablen sobre este punto, y también cómo podemos entender la interculturalidad en nuestro país, cuando en ocasiones quizás solamente la entendemos cuando estamos fuera del país, ¿no? Al interior del país, cómo la podemos ir reflexionando quienes se encuentran en este ámbito educativo y quienes indudablemente por algún momento determinado tenemos que salir a nuestro algún otro lugar de nuestra nación y nos encontramos con esto también. ¿Sí? Claro. Amigos, regresamos, estamos precisamente desde el Centro de Convenciones y Exposiciones aquí en Chihuahua, en el marco de esta 33ª edición del Congreso Nacional de Investigación Educativa. Regresamos. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México es una asociación civil. Cuenta con 57 afiliados. Fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman, con amplia penetración regional, estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas.
La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Amigos, regresamos, estamos desde esta 33ª edición del Congreso Nacional de Investigación Educativa que se está desarrollando aquí en Chihuahua y estamos compartiendo en esta edición con la doctora María Bertelli, con la doctora Marta Vergara y con la doctora Sandra Vega, que precisamente, bueno, se encuentran en esta temática sobre la diversidad intercultural y sobre la sustentabilidad en la educación. Y estamos hablando precisamente sobre estos elementos que estamos identificando en estos tiempos en México, que nos están hablando también de la necesidad de investigar, de la necesidad de proponer y qué otras cosas estamos observando. Doctora Vergara. Yo creo que también otro de los puntos importantes es considerar que la vulnerabilidad o ser vulnerable podemos serlo todos, o sea, no simplemente son los grupos vulnerables, los denominados o los que establece la UNESCO, ¿no? O sea, que tiene que ver con niños, con adultos mayores, con indígenas, con migrantes, con enfermos terminales, qué sé yo, no. Yo creo que la palabra vulnerabilidad simplemente se da por el hecho de ser humano, ¿no? Todos podemos ser vulnerables. Sin embargo, sí hay un punto importante que debemos de considerar que ya está determinado desde las políticas, pues, y que hay una serie de acuerdos y convenios firmados desde México para atender a estos grupos específicos de vulnerabilidad. Lo interesante es cómo es posible que las políticas públicas han logrado atender a estos grupos. Lo interesante es si esa atención viene de arriba hacia abajo, o sea, en el sentido de decir desde lo que la política dice que hace falta a los grupos, o si realmente la política o el grupo político ha tenido, la precaución o el cuidado o el respeto para escuchar a los grupos. Yo creo que hay un gran desconocimiento de estos grupos vulnerables respecto a lo que pueden decir y lo que pueden hacer. Y si entonces, como hay un gran desconocimiento, pues entonces no se acercan y no hablan. Y los pocos que hablan a veces pues se queda así como una línea de una propuesta que muchas de las veces no son consideradas. Creo que una de las cosas que también podemos rescatar es que cada vez más, hablando de los grupos indígenas, cada vez más hablan, su voz se escucha, pues, y están presentes. Y esto es importante porque entonces muchas de las propuestas que actualmente se están realizando, por ejemplo, desde la Secretaría de Educación, desde la conformación de redes, ahí están presentes los grupos indígenas. Y ahora lo interesante sería que ahora la política retome esas propuestas y regrese a esas propuestas con proyectos o con propuestas específicas y con presupuesto para atender esas necesidades de los grupos. Eso sería muy interesante. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos los investigadores, primero, para acercar lo que investigamos para los tomadores de decisiones. O sea, porque muchas de las veces las políticas que se plantean o los proyectos que se plantean no tienen las bases desde el conocimiento del contexto, desde las necesidades de la gente, y eso nos toca a los investigadores. O sea, acercar ese campo que nosotros ya conocemos o esas cosas que ya podemos rescatar de los contextos, acercar a los tomadores de decisiones, entablar un diálogo entre los investigadores y entre los tomadores de decisiones para que las propuestas o los proyectos de verdad respondan a las necesidades de la gente, a las necesidades de los contextos, ¿no? Claro, pues muy interesante porque estamos hablando de quitar el discurso, por ejemplo, del tema indigenista que solamente se utiliza en los espacios o en los tiempos políticos y que desafortunadamente en ocasiones, inclusive en los espacios turísticos, ¿verdad? Que son los que observamos que están utilizados nuestros indígenas del país y que requerimos insertar otras temáticas en la agenda pública para poder en verdad tener proyectos que apoyen su desarrollo y su crecimiento. A mí me llamó la atención porque la doctora Bertelli habla sobre un elemento de narcotráfico, hablamos sobre esta situación también con la doctora Vega, y este elemento no solamente es una cuestión que genera la vulnerabilidad, pero que limita los procesos pedagógicos también o las propuestas. En ese sentido me gustaría que nos ahondara un poco, doctora. Efectivamente.
yo también veía esta situación, estos grupos vulnerables. Por ejemplo, nosotros como universidad aprendimos a escuchar, nos interpelaron, la comunidad nos interpeló. Fuimos a ese municipio, es el municipio de Satebo, aquí cerca de Chihuahua, porque la comunidad acudió a la universidad y dijo, queremos que la universidad vaya, porque tenemos problemas muy serios precisamente por el narcotráfico. O sea, el narcotráfico fue un eje central para pedirnos a la universidad que acudiéramos a hacer intervención. Es muy raro, es muy difícil que se den estos procesos de vínculo entre la sociedad y las instituciones. Entonces fuimos con una idea clásica de universidad, llegar únicamente a las escuelas. Entonces cuando llegamos a las escuelas, nos dicen las madres de familia, sí, mis hijos están en riesgo, es un riesgo fundamental para que abandonen la escuela, el narcotráfico, la circulación de drogas, el empleo como empleados de los narcotraficantes. Entonces, dicen las madres de familia, es un riesgo, entonces, pero nosotros también queremos participar, queremos hacer algo. Lo mismo nos lo dijeron los profesores. Tenemos una gran ausencia de estudiantes, vemos un riesgo de deserción, de abandono, y creemos que este es un eje central. Entonces, aparentemente dijimos, bueno, ¿y como universidad qué vamos a hacer? O sea, nosotros cómo les podemos resolver el problema, y además de esta magnitud, ¿no? Que estamos hablando de un problema global que a México, bueno, nos está azotando. Entonces, discutiendo en el equipo de investigación, bueno, pues creemos que la investigación, acción, que ellos mismos participen en la solución de sus problemas, pues es una forma, ¿no? de brindarle herramientas a la comunidad para que aprenda, pues, a defenderse, por así decir. Estuvimos trabajando con jóvenes vulnerables de estos contextos, ¿no? Que al principio les preguntabas, ¿qué quieres ser en la vida? Quiero tener mucho dinero, vender droga, tener mujeres muy guapas, un caballo árabe, o sea, cosas que nosotros decíamos, ¿y esto qué? Entonces, a partir del proceso educativo que se va gestando con ellos, pero sobre todo con sus mamás, trabajábamos con las madres que finalmente estaban en situación de violencia, de género, pero que eran un eje central también para actuar en función de la educación de los jóvenes. Fuimos trabajando este asunto y bueno, por lo menos creemos que ha ido avanzando, ¿no? Que esas expectativas por lo menos ya no son ahorita las centrales. Yo creo eso, ¿no? Que las universidades, las instituciones, los investigadores debemos aprender a escuchar, como decía Marta, a rescatar lo que realmente ellos necesitan. Somos muy dados a invadir culturalmente, diría Paulo Freire, ¿no? Yo llevo la verdad y voy a solucionarle sus problemas. Nosotros entendimos que no. ¿Y quién nos puso el reto de que no podíamos hacerlo? La comunidad. Y el megaproblema que es el narcotráfico, porque ¿cómo resuelvo yo el narcotráfico? Sin embargo, sí puedo trabajar con el grupo para que el grupo dimensione el problema y dimensione en qué manera ellos pueden intervenir para salvaguardar su familia e ir resolviendo sus problemas, ¿no? Claro, y bueno, sobre todo ir entendiéndonos también en este ámbito a nivel nacional como una nación intercultural en realidad, aunque estemos en Ciudad Juárez, aunque estemos en Chiapas, aunque estemos en Veracruz, generamos quizás códigos distintos que nos hacen en un momento determinado tener una percepción de la vida diferente, de las necesidades también, de las que nuestras comunidades requieren. En ese sentido, ¿cómo entendemos la interculturalidad, doctora Bertelli? Bueno, pues en la academia estamos ya acostumbrados a decir que la interculturalidad es un término polisémico. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchos significados. Tantos significados como quien acuña el término o utiliza el término, ¿no? O sea, digamos, puede haber una interculturalidad que se ve como un ideal hacia adelante, que es el tipo de interculturalidad que caracteriza el discurso de la Secretaría de Educación Pública. Ellos están buscando que el país sea intercultural y se establece eso como un objetivo al futuro que está
produciéndose a través de un proceso educativo que lleva a la interculturalidad, que algunos decimos pues es como una interculturalidad idílica, donde no hay relaciones de inequidad, donde no hay injusticia, donde también hay quienes defienden una interculturalidad crítica, que pone en el centro del asunto la cuestión del poder. Y dice, en cualquier relación intercultural hay conflictos, hay poder instaurado. En esto que se ha planteado, de que llega el agente civilizador, eso pues sigue existiendo, sí, llega a civilizar al que está del otro lado, en esa relación intercultural. Entonces ahí el poder, la colonización sigue estando presente, porque yo me abrogo el derecho de ir a civilizar al otro, a educar al otro, y si el otro decide que la luz eléctrica perturba sus formas de convivencia y la luz eléctrica no les es un valor, entonces el sujeto colonizador dice, es que estás atrás, hay que entrar al internet, hay que repartir tablets, y entonces esto va a liberarte y te vas a parecer a mí, además que estoy del otro lado, yo soy el modelo a seguir, ¿no? Entonces es la interculturalidad crítica la que plantea esta descolonización. Y en el caso de las organizaciones indígenas, la interculturalidad puede ser una herramienta de lucha. Y en el caso, por ejemplo, de Chiapas, no, porque la interculturalidad los remite al discurso oficial. Entonces ellos hablan de una educación campesina, una nueva educación, una educación propia, ¿no? Creo que ahí depende mucho dónde está uno situado. Claro. Sí, pues yo creo que ya las posturas que hay sobre el concepto de interculturalidad las abordó María, pero yo quisiera mencionar algo también importante. La palabra interculturalidad nos lleva a revisar al dentro, o sea, dentro de. Sí, sí. Y si estamos hablando de interculturalidad, pues tiene entonces que ver con la recuperación de la cultura, el conocimiento de la cultura. Y en este caso, para empezar a entender el concepto de interculturalidad, yo creo que tendremos que vivir primeramente el reconocimiento a la diversidad. O sea, que somos diversos, todos somos diversos. La interculturalidad no solamente se podría trabajar en los grupos indígenas y los no indígenas, o sea, porque entonces ahí se está diciendo que los únicos diferentes son unos y otros. Y la verdad, entonces por eso parto que para entender el concepto de interculturalidad tenemos que partir por el reconocimiento de lo diverso. Y todos somos diferentes. Entonces, en ese sentido, hablando de interculturalidad, tendría que ver con lo que cada uno de los grupos o de los sujetos somos. Y eso es complicado. Claro. Porque es complicado no solamente porque somos todos muy distintos, sí, todos diferentes, sino también porque creo que no podría haber una política que podría atender todas esas necesidades y toda esa parte que nos hace diferentes a todos. Claro, y desde la investigación, acción, precisamente se observa todas estas diferencias, ¿no? Desde la cuestión intercultural. Sí, yo creo que algo que debemos de tomar en cuenta para la interculturalidad es que debe ser un diálogo. Claro. Debe ser un diálogo, reconociendo la diversidad, que somos diversos y también somos complicados. Pero el diálogo es eso, es enfrentamiento, pero un enfrentamiento constructivo, donde yo aporte y el otro aporte, donde no haya quien es superior al otro, el civilizador que llega a civilizar al ignorante, ¿no? Ambos tenemos algo que aportar y será en ese diálogo donde se logre realmente la interculturalidad. Me parece que la visión oficial de la interculturalidad ha caído tanto en el asistencialismo, que por cierto daña bastante, y en esta visión de que yo tengo la verdad y llego y se las llevo a los demás. Entonces, en la medida en que no haya posibilidades de dialogar, creo que no habrá realmente una interculturalidad. ¿Y qué les parece precisamente si con esto que acabamos de reflexionar dejamos este diálogo abierto para quienes nos ven, quienes nos escuchan, porque tenemos que seguir entendiendo nuestras formas en las que se dan los procesos educativos en cada uno de nuestras comunidades o de nuestros estados y pues lo que nos acaban de compartir es muy interesante. Seguramente aquellos estudiosos, aquellos jóvenes entusiastas también que están estudiando estos procesos de educación en los diferentes niveles van a encontrar en ustedes muchas pistas, y yo les quiero agradecer que pues hayan estado con nosotros estos minutos en estos diálogos que estamos realizando desde este Congreso Nacional de Investigación Educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, y gracias a los organizadores del evento.
Muchas gracias, gracias, doctora María Bertelli, doctora Marta Vergara y doctora Sandra Vega. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, precisamente con esto finalizamos nuestro primer espacio desde este Centro de Convenciones y Exposiciones en Chihuahua en el marco de esta 30ª edición precisamente de este Congreso Nacional de Investigación Educativa. Gracias por vernos y les esperamos en nuestra próxima emisión.